Lenguaje y comunicación, género narrativo, parte 1. ¿Qué cuentos has leído o te han contado alguna vez? Seguramente conoces algunos de estos cuentos clásicos, como por ejemplo Hansel y Gretel, La Cenicienta, Blancanieves, Papelucho, Los Tres Chanchitos o El Patito Feo. Algunos de ellos han sido llevados al cine y son películas con las que estás familiarizado. ¿Pero qué tienen en común todos estos relatos? Profundicemos. Los géneros literarios son aquellos mediante los cuales se pretende hacer arte a través de las palabras. El género narrativo es parte de los géneros literarios y se caracteriza por ser un conjunto de obras literarias que cuentan historias inventadas. Dentro del género narrativo podemos encontrar los cuentos, que son historias breves, las novelas, que son historias más extensas y más complejas que los cuentos, los mitos, que nos cuentan el origen de algún fenómeno, las fábulas, en las que participan animales y nos dejan una enseñanza, y las leyendas, que son relatos de algún pueblo que se han transmitido de generación en generación. El mundo de los textos narrativos tiene ciertos elementos que tenemos que conocer. Veámoslos. En primer lugar, estas obras tienen un narrador. El narrador es quien nos cuenta la historia y es una voz ficticia. No debes confundirlo con el autor real. Este puede estar fuera de la historia o bien ser un personaje de la historia que nos va contando lo que sucede. Por otro lado, hay personajes. Los personajes son los seres del mundo narrativo y que participan en los hechos. Pueden ser personas, animales, objetos, etc. Hay personajes protagonistas, es decir, que son los más importantes de la historia, y personajes secundarios. Por otro lado, hay acontecimientos, que son los hechos en los que participan los personajes. Además, estos acontecimientos suceden en un ambiente determinado, que es el lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia. Y por otro lado podemos encontrar los diálogos, que son las cosas que van diciendo los personajes a través de la obra. Leamos un texto. Este cuento se llama Los últimos dinosaurios y dice: en el cráter de un antiguo volcán, situado en lo alto de un único monte de la región perdida en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante miles y miles de años sobrevivieron a los cambios climáticos de la Tierra y ahora, liderados por el gran dinosaurio Tito, planeaban salir de su escondite para volver a dominarla. Tito era un temible tiranosaurio rex que había decidido que llevaban demasiado tiempo aislados, así que durante algunos años se unieron para trabajar y derribar las paredes del gran cráter. Y cuando lo consiguieron, todos prepararon cuidadosamente sus garras y sus dientes para volver a atemorizar el mundo. Al abandonar su escondite de miles de años, todo les resultaba nuevo y muy distinto. Las plantas, los bosques, el olor de la tierra, pero siguieron con paso firme durante días. Por fin, desde lo alto de unas montañas, vieron un pequeño pueblo, con sus casas y sus habitantes que parecían pequeños puntitos. Sin haber visto antes a ningún humano, se lanzaron feroces montaña abajo, dispuestos a arrasar con lo que se encontraran. Pero según se acercaron al pueblecito, las casas fueron siendo más y más grandes, y más y más. Y cuando las alcanzaron, resultó que eran muchísimo más grandes que los propios dinosaurios. Y un niño que pasaba por allí dijo: «Papá, papá, he encontrado unos dinosaurios en miniatura. ¿Puedo quedármelos?» Así las cosas. El temible Tito y sus amigos terminaron siendo las mascotas de los niños del pueblo, y al comprobar que millones de años de evolución en el cráter los habían convertido en una especie de dinosaurios enanos, aprendieron que nada dura para siempre y que siempre hay que estar dispuesto a adaptarse. De todas maneras, fueron muy felices. Los niños les dieron un hogar y amor e hicieron buenos amigos humanos. Reflexionemos. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer? El texto anterior claramente es un cuento y pertenece al género narrativo. Pero, ¿cómo podemos saberlo? En primer lugar, ¿cómo sabemos que es un cuento? Y en segundo lugar, ¿cómo sabemos que pertenece al género narrativo? Sabemos que es un cuento porque es una historia breve. Y además sabemos que pertenece al género narrativo en primer lugar porque es una historia inventada. El narrador nos cuenta la historia de un grupo de dinosaurios que sobrevivió a la evolución en el cráter de un volcán. Por otro lado hay personajes que son los dinosaurios. Estos personajes realizan acciones, es decir, los dinosaurios van a la ciudad, pretenden dominar el mundo, pero cuando llegan se percatan de que son enanos. Y por último, la historia sucede en un lugar y un tiempo determinado. Es decir, la historia primero sucede al interior de un cráter de un volcán y luego en la ciudad. Muchas gracias. Sigue estudiando con aprendolibre.com.